Bueno, chicos, creo que por el día de hoy es el último video que vamos a observar de mi parte. Este corresponde a la asignatura de historia y es un tema que ya la maestra Eli les pidió que desarrollaran en un mapa conceptual o mapa mental, no recuerdo cuál de los dos, pero ustedes ya le hicieron la lectura de estas páginas y elaboraron su mapa conceptual. Sin embargo, creo que es importante retomar el tema ya que es un tema muy extenso y muy importante. Vamos a analizarlo paso por parte para entenderlo mejor porque fue mucha información. Muy bien, nuestro primer subtema pues son los conocimientos matemáticos y astronómicos de las culturas mesoamericanas. Que decían, en esa época era mucho más fácil porque no existían las matemáticas, ¿no? Pues no, se equivocan. Porque a pesar de que son culturas demasiado antiguas, inventaron sus sistemas de numeración. Hubo tres principales. El creado por mayas y zapotecas con puntos y barras, otros ya denominados variantes de cabeza y otros variantes de cuerpos. Pero ¿a qué se refieren estos nombres medio raros, verdad? Vamos a ver. En el caso de la numeración con puntos y barras, los numerales se representaban de tres maneras. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, el 0 estaba representado como con una flor o concha. El número 1 era un pequeño puntito, el número 5 era una rayita. Y así se iban formando los diferentes números. El número 20 estaba formado por el símbolo de la luna. El siguiente tipo de numeración es la variante de cabeza, que también podemos ver su imagen en la parte de abajo. Como su nombre lo dice, representaban el perfil de una cabeza o de un rostro humano con diferentes expresiones. Muy bien, chicos. En la presente imagen podemos observar el denominado Código Dresde o Codex Dresdensis. Es un libro de los mayas que data del siglo XI o XII y se cree que este libro o códice maya es la copia de un texto original que lo procede de unos 300 o 400 años. Actualmente se exhibe en dos partes, cada una con una longitud aproximada de 1.8 metros en el Museo de la Biblioteca del Estado sajón de Dresde, Alemania. El documento ha jugado un papel clave en el desciframiento de los glifos mayas. Es decir, chicos, aquí podemos observar una comparación de los diferentes sistemas de numeración, tanto el usado por puntos y líneas, el usado por rostros y el de cuerpo entero. Vamos con la siguiente. Los conocimientos astronómicos. Esto es sumamente interesante, chicos, para nuestros antepasados. Era algo sumamente sorprendente el observar el Sol, la Luna, Venus, que es un planeta que podemos ver a simple vista desde nuestro planeta. Entonces para ellos, pues imagínense, ellos ya anochecía a las 5 o 6 de la tarde y ya estaba completamente oscuro. Ellos podían ver un firmamento o la bóveda celeste, pues de una manera que nosotros yo creo que nunca la hemos visto debido a que vivimos en una ciudad, o tal vez si alguno de ustedes ha viajado a algún lugar muy poco poblado o haya ido a acampar, pues tal vez hayan podido observar una parte o un ejemplo de cómo ellos podían observar el cielo nocturno. Principalmente ellos observaban el Sol, la Luna y Venus, que incluso los nombraban como algunos de sus dioses. Debido a la observación de estos astros, ellos lograron llevar un registro de fenómenos naturales como los eclipses y lluvias de estrellas. No los predecían, pero sí
Debido a los registros que realizaron, pudieron ver cada cuándo se repetía ese eclipse o esa lluvia de estrellas. Sin embargo, para ellos consideraban esos fenómenos no como algo que nosotros ya sabemos como la ciencia, sino como lo consideraban como buenos o malos presagios. Incluso ellos realizaban sacrificios humanos en el momento de los eclipses para que la luna dejara ver al sol y no que se quedara en la oscuridad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un tema que sigue, pero de verdad es a la vez interesante y te podrías quedar pensando de por qué ellos pensaban o tenían esa idea. Pero bueno, lo analizaremos más adelante. Este registro de las actividades o fenómenos naturales como los eclipses dio o permitió que la creación de calendarios. Estos calendarios los usaron para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas y registrar las actividades rituales de sus sacerdotes, porque recuerden que el sol, la luna, las estrellas, Venus, incluso los cometas eran considerados como sus dioses para los mesoamericanos. De ahí que es nuestra siguiente expresión cultural, los calendarios. En esa época, aunque no lo crean, ya el calendario tenía 365 días. Sin embargo, estaba dividido en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días sobrantes o de mala suerte. Es decir, había 5 días al final del año que no realizaban muchas actividades porque decían que era de mala suerte. ¿Será cierto o no? ¿Quién sabe? Estos calendarios recibían diferentes nombres. Para los mayas era el Ab, para los mexicas Ijihuitl y para los zapotecas Isa. Y era el calendario solar. Sin embargo, existía otro calendario, que era el calendario lunar, representado por 260 días divididos en ciclos de 13 números con 20 signos. Usado para determinar acontecimientos importantes. Recuerden que la luna era uno de estos dioses. Los sacerdotes lo utilizaban para determinar la siembra o el momento para partir en una guerra, incluso para darle nombre a los niños o casarse. Estos dos calendarios coincidían cada 52 años y para ellos era el comienzo de un nuevo ciclo y la celebraban con la ceremonia del fuego nuevo. En muchas ocasiones en esa ceremonia, no en muchas ocasiones, realizaban sacrificios humanos porque ellos creían que en ese momento del tiempo el sol tenía que surgir de nuevo. De ahí que existe la leyenda de los 5 soles que vamos a analizar y leeremos más adelante, chicos. Esto está muy interesante y vamos a ver un video que a mí me encanta. Pero lo dejamos. Otra forma de expresión de los mesoamericanos fue su escritura. Como ya sabemos, no escribían como nosotros. La escritura se desarrolló desde los olmecas y esto permitió que hoy en día nosotros tengamos conocimiento de cómo vivían en esa época. No solamente los olmecas, sino las diferentes culturas mayas, zapotecas, mixtecos. Hoy en día conocemos cómo fue su estilo de vida gracias a estos sistemas de escrituras, que al ver las imágenes podemos decir que es difícil entenderlo. Sin embargo, los antropólogos que se dedican a estudiar estas culturas han podido irlos descifrando poco a poco. De hecho, ellos han definido 3 formas de representación de la escritura. Una que son los pictogramas, otra los glifos ideográficos y los glifos fonéticos. En la imagen anterior observamos los pictogramas, que eran representados con rostros humanos, de animales o plantas. En la presente diapositiva podemos observar los ideogramas,
y los glifos fonéticos que utilizaban los mayas. Nuestro siguiente tema son las prácticas agrícolas, es decir, la forma en que ellos sembraban y cosechaban sus alimentos. Una de ellas fue las chinampas, que eran parcelas de tierra construidas sobre una laguna de agua dulce. Hoy en día, esta forma de práctica agrícola sigue utilizándose en el lugar que conocemos como Xochimilco. Ahí vamos a poder observar cómo diferentes plantas ornamentales las siguen plantando como hace siglos lo hacían nuestros antepasados. Otra práctica eran las parcelas en el bosque. Estas eran usadas por unos 2 años y las dejaban renovarse. Fíjense, chicos, ya nuestros antepasados tenían conciencia del medio ambiente y sabían que si utilizaban por mucho tiempo un solo lugar para la siembra, la tierra donde estaban sembrando poco a poco iba a perder nutrientes e iba a quedar desértica. Por ello solamente ellos utilizaban una porción de tierra para sus siembras por 2 años y las dejaban descansar. Otra práctica fue el riego artificial. ¿A qué se refiere esto? Aunque no lo crean, chicos, ellos ya empezaron a construir canales y acueductos a su manera y de acuerdo a los instrumentos que tenían para poder llevar el agua de los lagos y ríos a lugares donde no había acceso a ellos. Lo hacían mediante canales o tubos. Otra forma de prácticas agrícolas son las terrazas. Estas las diseñaban en las montañas. En ellas labraban en forma escalonada para poder conservar la humedad de la tierra y que no se erosionaran esos territorios. Otro es la roza y la quema. La roza y la quema es una práctica que hoy en día todavía podemos observar. Ellos talaban y quemaban cierta parte de un bosque o de una vegetación para que eso que quemaban nutriera la tierra que estaba ahí y para ellos poder sembrarla de nuevo. Práctica que se sigue utilizando hoy en día. En esta imagen podemos ver las diferentes tipos de prácticas agrícolas. Aquí te observamos la de los bosques, la de las montañas escalonadas, la de la roza y la quema. Todo esto de las prácticas agrícolas tiene un doble uso, que fue la herbolaria. ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros cuando nos duele nuestra pancita o tenemos secreción en nuestros ojos, nuestras abuelitas o nuestras mamás nos dan tecitos o nos ponen un poco de manzanilla en nuestro ojo, o cuando nos da tos, ¿a cuánto no les han dado miel con ajo? Que sabe muy feo, ¿verdad? Pero no lo dan. Y sentimos un alivio a la enfermedad que tenemos. Pues esto es una práctica que realizaban ya nuestros antepasados, chicos. Ellos para curar, como no había farmacias o doctores como los que tenemos actualmente, ellos usaron la herbolaria, que era el uso de plantas para curar enfermedades. Esta práctica por lo regular las realizaban ciertas familias. Imagínense, voy a poner un ejemplo. Yo conozco el uso de las diferentes plantas que hay aquí en nuestra región, ¿no? Pues yo le voy a transmitir a mis hijos ese conocimiento para que ellos en un futuro sean se puede decir, los curanderos o doctores de mi comunidad. Y les llamaban titisis a quienes tenían esos conocimientos. Hoy en día esa herbolaria se sigue utilizando. Otro tema es las festividades, chicos. Sí, ellos también se divertían. Pero ¿cuándo se divertían o realizaban estas festividades? Pues principalmente había estas festividades estaban relacionadas con las estaciones del año y sus dioses.
Había 3 fiestas dirigidas a los dioses del maíz y la lluvia. La música era de gran importancia en esa época. Una de esas festividades estaban relacionadas con la muerte. Con la muerte. Vamos a explicarlo de una mejor manera. Una de las primeras fiestas que realizaban era en el inicio de la estación seca, la segunda en la época de siembra y la tercera en la cosecha. En la estación de seca, fíjense lo que pasaban, cuando ellos realizaban esa celebración de la estación seca, porque no llovía, hacían sacrificios de niños para que sus dioses les mandaran la lluvia. Imagínense que, por ejemplo, en las fechas de abril, mayo, que hace mucho calor, que dijeran, ¿sabes qué? Le vamos a sacrificar a ese grupo de niños para que empiece a llover. ¿Les gustaría? ¿Verdad que no? Sin embargo, en esa época sí lo hacían. Y era incluso para los niños un honor ser sacrificados para que las lluvias lleguen y pudieran sembrar y cosechar los alimentos que les darían vida a sus familias. Durante estas festividades, algunos, principalmente los sacerdotes y gobernantes, podían beber bebidas embriagantes. Dirán, ¿qué bebida embriagante? ¿Una cerveza? No, chicos. Ellos, la bebida embriagante que utilizaban era el pulque. No sé si algunos de ustedes han escuchado que al pulque lo mencionan como la bebida de los dioses, porque solamente ellos podían tomar el pulque. Porque si alguien más lo tomaba era incluso causa de muerte, porque no, en esa época era importante no caer en la ebriedad, porque era deshonroso para las familias. Una festividad muy interesante y que dirán, tal vez la seguimos practicando, era la festividad de muertos. Tenían con base a esta festividad se realizaban en 2 días. Una se realizaba en julio y otra en agosto. En la festividad de julio cortaban un árbol llamado xocotl. A ese árbol lo adornaban muy bonito, le ponían ofrendas e incluso hacían sacrificios humanos. Y en la siguiente, en la que se realizaba en agosto, volvían a que se realizaba durante la cosecha también, volvían a colocar ofrendas y ya esas ofrendas eran dirigidas a sus familiares difuntos. Este es un previo a lo que conocemos hoy como la festividad del Día de Muertos. Otro aspecto es el arte, chicos. La arquitectura. ¿A qué se refiere el arte? A la arquitectura, la pintura, el arte plumario, la orfebrería, la escultura y figurillas de barro. Esas fueron formas de expresar la relación. Estas formas de expresión era para conocer la relación entre el ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. Como podemos ver en las imágenes de algunas esculturas o figurillas de barro, representaban a sus dioses o incluso momentos de la vida cotidiana. En esta parte también tenemos, por ejemplo, el aro del juego de pelota. Las pinturas las realizaban con colores verdes, blancos, ocres, rojizos, y también simbolizaba aspectos de su vida cotidiana. Realizaron vajillas que eran a veces para uso de los sacerdotes o uso cotidiano para sus alimentos. La orfebrería, que se refiere a la creación de joyas, pero ellas no eran joyas como hoy en día las tomamos en cuenta. Ellos, por ejemplo, para los olmecas, no sé si lo analizaron con la miceli, recuerden que los olmecas, para ellos tener la cabeza como si fuera cuadrada, era parte de algo hermoso. Incluso se dice que ellos elaboraban tablillas para que cuando los niños recién nacían les ponían tablillas en su cabeza
para que quedara cuadrada. A otros les ponían un balín en esta parte de la nariz para que quedaran viscos. Han visto que algunos jóvenes usan unos expansores de orejas que son como unos aros para que el lóbulo de la oreja se les haga grande. Pues esas prácticas vienen de nuestros antepasados. Ellos ya realizaban ese tipo, se colocaban platos o piedras o pedazos de hueso para hacerse más bellos, porque esa era una forma de belleza para ellos. Bueno, chicos, creo que es todo sobre las expresiones culturales de los mesoamericanos. Espero les haya agradado la explicación que les di y que haya ayudado a que comprendieran mejor lo que ya ustedes habían leído. Para la actividad del día jueves vamos a tener que resolver algunos crucigramas, así que pongan mucha atención. Si tienen dudas pueden volver a consultar el video o su libro de texto. Nos estamos viendo. Bye.